Muchas gracias. Seguimos acompañándote y bueno, Juan Carlos, tenés muchas cosas para contarle a la gente. Hace un rato hacíamos algún breve análisis de cómo has trabajado también algunos conceptos que evidentemente no son apropiados y que hacían referencia a las personas mayores, y esto que vas a abordar es incluso más amplio, ¿no? Sí, Mabel, bueno, primero quería decirle a la señora, a los señores que nos ven, que, bueno, reiterarles mi emoción, mi alegría de volver a estar con ustedes, sobre todo ahora que tenemos nuevo presidente electo. O sea, se abre una nueva etapa en la historia argentina, casi un libro nuevo, más que una nueva hoja, pareciera que fuera un libro nuevo, aunque en realidad no hay nada nuevo bajo el sol y muchas de las cosas que se presentan ahora como novedades ya existieron o existieron de algún modo, ¿no? Pero yo quería resaltar, Mabel, que vos y yo en esta humilde columna, humilde por mí, no por vos, habíamos anticipado muchas cosas que se dieron a la postre. Acordate, se acordará algún seguidor de este programa, cuando presentamos en sociedad a Alberto Venegas Lynch, hijo. Sí. En ese momento nadie lo conocía. Alguno había escuchado hablar del prócer, al que hacía referencia Milei, pero nadie sabía quién era el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo. Y acá pasamos algunos videos y analizamos su postura respecto a la educación pública, respecto del Papa, respecto de cómo él denostaba el teorema de Baglini, que a la postre, cuando hicieron el cierre ahí en el estadio ese, Arena Estadio, ¿cómo se llama? Bueno, él dijo que ahora había que instaurar un nuevo teorema, que era el teorema de Milei, porque Milei había sido coherente desde el primer día hasta el final. Y yo tengo para mí, y lo dijimos acá, que justamente Milei había sido la expresión más extrema del cumplimiento del teorema de Baglini, porque empezó, por decirlo de algún modo, auspiciando o avalando la posibilidad del tráfico comercial o la venta de órganos, y después no, la educación pública, voucher sí, después voucher no. Y evidentemente después de las generales, cuando se alía con las fuerzas del macrismo... Y cuando tiene un resultado adverso, además. Adverso, ahí cuando la política toca su puerta, inmediatamente adhiere al teorema de Baglini de una forma notable. Pero no es una crítica. Yo creo que es un buen síntoma, es un síntoma de madurez. La política, como decía Perón, es un arte, es un ejercicio que el que tiene el óleo sagrado lo puede ejercer y aquel que no lo tiene, por más academia que haga o ejercicio, no lo va a poder ejercer nunca. Bueno, yo creo que la política lo está encaminando a Milei, lo está poniendo en un andarivel un poco más razonable. Pero que quiero ser breve y conciso por una cosa que me llamó mucho la atención, como aquello de los viejos de la tal por cual, que ya no se dice, pero que ahora brota ahí como una nubecita negra que anuncia tempestades, y yo quisiera hacer un llamado a la ciudadanía para que no sea así. Es lo siguiente, Mabel, si yo te digo chisito, ¿a qué te remite a vos? Mira. Te maté. Señora, a usted, cuando le digo chisito, ¿a qué lo remite? ¿Sabe a qué me remite a mí, Mabel? Te dejé muda una vez más. No. Chisito era Jacobo Vinograd. Claro, yo estaba pensando en eso. Bueno, gol. Bueno, no está estudiado esto, señora, es espontáneo. Chisito era Jacobo Vinograd, que Silvia Zuller le había dicho así, como decimos los salteños, trajinándolo en esos sketches cuando estaban de moda los mediáticos. Otro gran mediático era Guido Zuller. Guido Zuller. Después, a la postre, fue Ricardo Ford, etcétera, etcétera. Señor, usted se acuerda de esa época y se acuerda de esos programas. Afortunadamente ninguno de ellos llegó a presidente. Afortunadamente ninguno de ellos llegó a presidente. Es una ironía, porque hay una similitud y esto no es peyorativo. Y quiero aclararle, señora, que acá no vengo a hacer de todas maneras, ni camporismo, ni masismo, ni peronismo, ni mileísmo. Quiero hablar como un ser humano, un ciudadano argentino que quiere reflexionar en pos de la paz, y ahora se van a dar cuenta por qué. Así que no me ponga el mote de masista, ni de nada, ni de saencista. Hablo como un señor que trabaja con las personas grandes, nada más, y que quiero a mi país. ¿Y por qué te digo de los mediáticos? Porque los mediáticos, ¿cuál era la gracia? La gracia era que decían cualquier cosa
Y no importaba si era verdad o mentira. Claro. No importaba si era verosímil, si se ofendían o no, porque yo siempre me imaginé que salían de los programas muertos de risa después de haberse dicho de todo. Y después repartían sus ganancias. Entonces, con los mediáticos no importaba la verdad. La similitud con Milei es que evidentemente ha llegado a un estado de cosas, sus afirmaciones, que no importa la verdad. Porque si a nosotros nos puso a discutir a todos los argentinos las bondades del voucher y de la educación privada y a la postre dice que la educación va a ser pública, entonces ¿para qué lo hemos discutido? Claro. ¿Para qué hemos discutido la venta de órganos sí o no si a la postre no lo va a hacer? La venta de armas dijo que se va a tener a la ley existente, entonces ¿para qué lo discutimos? Y además esos eran temas secundarios. ¿Para qué discutimos los del Banco Central si después no lo va a hacer, después la dolarización no la va a hacer, Emilio Campo no va a hacer? Entonces, repito, no me ponga a mí en el casillero de masista nada. ¿Qué quiero decir? Hay cosas que afirmó Milei por lo cual se habló mucho y se debatió y a la postre no eran nada. Eso se llama posverdad. Posverdad es un fenómeno que se ha dado en este siglo donde la verdad, como esa búsqueda de la adecuación de lo que se dice con lo que es, ya no importa. En la Edad Media se hacían hasta cruzadas por la verdad. Había guerras por la verdad. Había suicidios por la verdad. Hoy la verdad no tiene ese valor porque estamos en la posverdad donde importa la emoción, lo que quiero y la ilusión. Y entonces también está lo que se llama el sesgo de confirmación. Es aquel tipo que es de derecha, entonces lee La Nación. Jamás va a ir a C5N porque él va a La Nación a confirmar lo que quiere confirmar. Y eso, entonces, es lo que ha pasado con Milei. Pero ¿qué pasa? Milei ahora es el presidente electo, lo va a hacer y lo va a ejercer. El problema que yo veo es que de un lado y del otro se están preparando para la guerra, o por lo menos se está diciendo. ¿Y qué pasa con esto? Que se llega a emplear calificativos que son muy dramáticos, ¿no? Sí. Dramáticos porque conllevan un veneno y una pólvora explosiva que dio mucho dolor a la humanidad. Por ejemplo, en algunos pasajes de la historia alemana se llamó ratas a los judíos, porque al deshumanizar, como diría Hannah Arendt, al deshumanizar al adversario, le podés infligir dolor o sacrificarlo sin remordimiento. Y yo, por favor, director, si tiene el video cortito para ir ya con el licenciado, que nos va a hablar muchas cosas mucho mejores que esta, le pido, por favor, si tienen el video. Vamos a compartirlo. Los orcos libertarios ya piden represión. Inicia la sesión de orcos. Los desafíos para el gobierno de Milei no son pocos. El que más me preocupa es la calle. El que más me preocupa es la violencia política de la izquierda. Ya hay una especie de tufillo de golpe. Pero más que la tufillo. Claro. Hay que bancarlo, hay que defenderlos de todos estos orcos. ¡Ah, bueno! Layón de mesa. Y ojalá que estos orcos terminen todos presos, porque si no terminan presos significa que en la Argentina no hay igualdad de la ley. No se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedra. Los jóvenes van a ir a defender su oportunidad. Entonces, ellos van a tener que medir muy bien los orcos. Los orcos que querían salir a la calle y lo que hay que hacer de mal. Los jóvenes tienen que ir a bancar lo que votaron. ¿Qué es lo que están planteando? La guerra civil. ¿No sabéis lo que es una guerra? Pero vengo a decirlo. Ahora, repito, yo no vengo a criticar en este programa a Javier Milei. Quiero decir simplemente que así como él llegó con discursos altisonantes, de los cuales luego se retractó o silenció, el nuevo efecto que emerge ahora es que el expresidente de la Nación llama orcos a la oposición. Si usted vio o leyó las novelas de Tolkien, saben que los orcos eran unos monstruos pestilentes, asquerosos, representantes del maligno, y el único orco bueno era el orco muerto. Por eso me parece muy, muy feo, llamémosle así, que se pueda decir con esa liviandad que se deshumanice hacia el adversario. Del mismo modo, aquellos que están preparando la revolución, entre comillas, social, para voltear a Milei antes de tiempo, también es criticable, y yo lo que lo pido entonces es una instancia a la paz de los argentinos, como diría Balbín, despidiendo al general Perón en el féretro del Congreso de la Nación, en aquella hermosa página. La paz de los argentinos, por favor, que no haya elfos por un lado y orcos por el otro,
porque esto nos va a costar caro. Démosle una oportunidad a la paz y a este nuevo libro, este nuevo capítulo que decíamos hoy, que arranca con la presidencia de Javier Milei, a quien le deseamos la mejor de la suerte, y desde Salta, desde nuestro gobernador y todo, vamos a apoyar por el bien de la democracia. Y para hablar de eso, ¿qué significa este emergente Javier Milei? Estamos con una persona súper capacitada, idónea para hablarnos de esto, y aprovechen y abran sus oídos. Estamos nada más y nada menos con el licenciado Federico Ane, consultor, director de la consultora Doxa, politólogo y además mi querido amigo y pariente. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, Muchas gracias por venir. invitación. Disculpa el tiempo. Injustificadas palabras, pero se agradecen mucho. Fede, Milei, 2 puntos. Mira, nosotros estamos, me parece, ante un fenómeno bastante particular que tiene que ver con un emergente de la política, o sea, una persona que vos recién hablabas de lo famoso. Bueno, Milei fue un panelista de televisión hace 2 años atrás, no era una figura que haya construido una carrera política a través de los canales tradicionales. O sea, si yo te hago a vos o a cualquiera el desafío de que me diga Milei cómo lo conoció o de qué manera lo conoció, no lo vas a haber conocido de ningún otro lugar que no sea con una declaración explosiva, con una posición total y absolutamente polémica, una olmedización, si se quiere, de la política, digamos, estas figuras que desde lo políticamente incorrecto buscan y logran un posicionamiento. Bueno, la primera vez que sucede, por lo menos en la historia argentina, que vos tenés un emergente, un outsider de la política, que llega y se sitúa en el sillón de Rivadavia, que plantea muchos interrogantes. O sea, ¿qué viene después de Milei? O sea, yo a veces siento que el argentino, primero creo que hubiera sido algo para los libros de historia que un ministro de Economía con el 150% de inflación acumulada en un año, con una caída efectiva del salario real en términos de un 12 a un 15% en el último trimestre, con una caída sostenida de la actividad económica, hubiera ganado la presidencia. Realmente, solamente la particularidad de la Argentina le dio una chance real hasta el final a Sergio Massa, pero si uno analizaba de manera fría los números, de hecho no hay chances reales de que un ministro de Economía, sin hacer ninguna valoración de Sergio Massa como candidato, digamos, analizando la coyuntura. Correcto. Pero las elecciones siempre se transforman en una discusión entre continuidad y cambio. Creo que Milei fue la expresión más real y verdadera de un cambio profundo en términos de la Argentina. El tema es, ¿qué implica este cambio? O sea, ¿qué viene después de Milei? O sea, el Milei candidato versus ahora el Milei presidente. Y esto es un poco, ¿viste el perro cuando persigue la goma del auto? El problema empieza cuando la muerde, porque ahí empezamos a ver qué hacemos con eso. Bueno, claro. Ahora vos tenés un Milei presidente que discutió mucho y hizo un culto de la anticasta. Y si vos te parás frente al espejo y decís 5 veces casta, te aparecen Macri, Olmedo, o sea, te aparece todo el entorno que hoy lo rodea Milei. O sea, claro, hay una metamorfosis de ese Milei panelista a este Milei presidente. O sea, yo creo que el Milei panelista llegó hasta después de las PASO. Él ahí se da cuenta que el personaje no le alcanzaba, no le daba la nafta a este personaje para ganar la elección. Entonces ahí se transforma la tabula rasa, abre la puerta, hay casta buena y casta mala, empezamos a ver el castómetro, ver quién está permitido y quién no está permitido. Y esta metamorfosis me parece que nos pone a nosotros ante una situación bastante novedosa, que vos tenés hoy por un lado mucha expectativa social puesta en esta nueva etapa, pero también mucha ingenuidad social, veo yo, porque viene Milei y te dice que va a recortar el 15% del gasto público y que eso solamente va a afectar a la clase política. Y ahí te aparece el meme de Wanda Nara, ¿viste? Diciendo, el 15% del gasto público. A diferencia de lo que pasa en las provincias, y eso es bastante claro, el componente salarial de cualquier provincia puede escalar hasta el 60% y hasta el 70% del gasto público. A nivel nacional, si vos suprimieras, no te digo que achiques, si vos suprimís el 100% del gasto en salarios, no llegás a un punto del gasto público. Claro. Si vos agarrás y decís, listo, vamos ¿Cuánto es el porcentaje que decís que no sería un punto?
pero ¿cuánto sería el porcentaje de En las provincias, mochada? o sea, si vos sacás todo el gasto, todo el sueldo, todos, El dejás de pagar el 100% 100% de los sueldos, estarías yendo a es un punto uno de del gasto. PBI. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional no paga muchos sueldos, porque hubo transferencias a las provincias, por eso vos tenés salud provincial, tenés seguridad provincial, por eso tenés justicia provincial, o sea, desde el punto de vista inclusive se habla mucho de las fuerzas federales, no tienen un impacto real en términos de la ocupación del territorio porque todo eso se transfirió a las provincias. Entonces, si vos decís, listo, vamos a cerrar YPFs, la cerramos, no transferimos un peso más a aerolíneas, no vamos a pagarle nada más a Río Turbio ni a ninguna de las empresas deficitarias del Estado, estás con suerte en otro punto más. O sea, te están quedando 13 puntos para bajar. La realidad del presupuesto nacional y el gasto público te viene de 3 lugares, y no más de 3 lugares. Primero, jubilaciones. Segundo, obra pública. Y tercero, todo lo que tiene que ver con subsidios. Entonces, la motosierra es linda cuando vos pensás que va a cortarle el árbol del vecino. Ahora, cuando la pregunta que nos hacemos muchos es, ¿qué va a pasar cuando la motosierra nos toque a nosotros? Y nos va a tocar. Hoy Milei anuncia, y la verdad que la gran cosa que yo veo de Milei es su honestidad brutal, que dice que vamos a un escenario de estanflación. ¿Qué es esto? Estanflación es recesión e Con inflación. ¿Qué quiere decir eso? Que vos vas a tener durante todo este periodo una liberación de tarifas. O sea, claro. ¿De dónde viene este recorte? Y de que te van a sacar subsidios. Claro. Entonces, el gran tema es, ¿qué va a pasar con las jubilaciones? ¿Hasta dónde va a ir el ajuste en subsidios? Y fundamentalmente, si paramos la obra pública, paramos también el país. Creo que son los interrogantes que tenemos por delante. Impresionante, parece Montiel en la final del Mundial, Fede. Señora, no me diga, pero mira el resumen. ¿Me puedes repetir los 3 ítems que mueven la aguja del recorte del déficit fiscal del PBI? Las jubilaciones. Jubilaciones, en señora primer Motosierra. Sí. El segundo es obra pública y el tercero Obra es pública, subsidios. gobernadores y trabajadores, obreros y empresas de la construcción. Y el tercero, Subsidios. subsidio al transporte, o sea, el ómnibus va a pasar a costar más caro y todo, La luz, la luz, el gas, los servicios la nafta. públicos, la nafta, porque, como dijo Majul, le preguntó a Massa, que me pareció una vileza, ese reportaje que le hizo Majul a Massa, el último antes del cierre, donde le dijo, vas a mantener los precios ridículos que mantenés de nafta, o sea, de combustible, como si la política de energía no pudiera ser una política estratégica de un Estado inteligente, ¿no? Que mira, Fede, si a vos no te molesta, yo me sentiría un afortunado que vengas más seguido, porque siempre con tu capacidad didáctica te conozco de toda la vida, de que éramos chiquitos, nos conocimos allá en Buenos Aires, ¿no? Y siempre, como te dije en la presentación, sos, como diría Septimio Aloisio de Canigia, sos un jugador diferente y muy didáctico. Francamente, Fede y señora, espero que la motosierra sea pasada o no la prenda, y entonces, en todo caso, en vez de cortar árboles, siembre mejores árboles y más nuevos que den mejores frutos, como por ejemplo vaca muerta, como por ejemplo una racionalización de los gastos del Estado, de la inversión, que haya inversión extranjera, o sea, que la torta sea más grande y no que la tortita que nos está quedando. Por eso digo, no me ponga en el lugar de, pero Massa, pero Cristina, no, pero Macri, ya está. Que la tortita esta chiquita no le pase una motosierra, nos va a salpicar merengue a todo y no se va a arreglar nada. Pero le deseamos la mejor de la suerte a Milei, porque en el éxito de Milei está el éxito de la familia de todos los argentinos. Gracias, Federico. Te espero en un próximo programa. Va a ser un placer. Gusto, dijo. Nos vemos. Y nos vemos, señora, señor. Palabras mayores. Vivan las personas mayores, viva la patria.